La peli comienza con Robin Williams contándonos cómo conoció a una chica de otro nivel, de la que se enamoró desde el primer instante. Así comienza Más allá de los sueños. Mas luego la invitó a acampar en esos paisajes y la chica aceptó. Su nombre es Annie Collins, el nombre del hombre es Chris, pero le queda mejor Robin. Ambos se casaron tan pronto como se vieron. Todo era tan perfecto que nunca sospecharon que algo iba a malir sal. Pero eso no sucedió por muchos años, ya que sus hijos crecieron normalmente, hasta convertirse en unos adolescentes malhumorados y groseros. Sin embargo, esa fue la última vez que los esposos vieron a los hijos con vida. Pobre men, hasta en las películas le pasaban solo desgracias. No te burles porque soy muy sensible. 4 años después, el pediatra seguía sin poder superar sus pérdidas. Aún así le metía mucho empeño en su trabajo, no regañando a ningún niño por sus travesuras. Lo que hacía era apoyarlos mucho. En eso su esposa artista lo llamó para contarle sus problemas. Chris ideó un plan enseguida para ayudarla y dejarla más tranquila. De vuelta a casa, él iba pensativo y un accidente ocurrió antes de llegar al túnel. Se bajó del auto a ver qué sucedió y un auto lo madreó. Al rato las autoridades intentaron reanimarlo. Lo llevaron al hospital con el objetivo de salvarle la vida, pero al parecer los médicos no pudieron, ya que Chris regresó a casa a ver cómo sucedía su propio funeral. Nadie podía verlo, solo un bro que le contaba que no estaba vivo. Como estaba en modo fantasma, se puso a recordar a sus hijos. Esa escena sucedió cuando la mascota de Mary agonizaba de dolor. Su madre la reconfortó porque no había nada que hacer. Después vio la vez cuando salió con su hijo a pasear por el parque. En ese punto, Chris ya podía verse a sí mismo. Había perdido el miedo a desaparecer del mundo terrenal. Él avanzó a ver a su único amor con intención de calmarla. No había por qué llorar, si él se encontraba bien. Tras eso se fue con su guardián a casa a enseñarle una pintura que le regaló a Annie por su aniversario. Ahí la observó escribiendo en su diario, en el que decía que Chris fue el único que pudo sacarla de su depresión. El muerto intentó susurrarle al oído para que lo escuche, o al menos lograr influenciarla desde el más allá, y moviéndole la mano lo consiguió, pues pudo hacer que escriba que él aún existe, aunque no pueda verlo. Annie no sabía si estaba loca o en realidad su esposo estaba por ahí. Después Albert el borroso le contó que ese trance de realidad terminaría cuando deje de lastimarla. Chris no se sentía preparado todavía para abandonar a su esposa, que lloraba en su tumba como loca, y como no quiso escuchar sus llantos, se retiró a ver más recuerdos. De pronto se despertó en un jardín repleto de flores. En ese lugar encontró a Katie, la dálmata, que perdieron hace algunos años. Sin duda había llegado al cielo de los perros, muy parecido a esa pintura del aniversario. ¿Qué más podía pedir? Estar muerto no estaba tan mal. Es bellísimo. Robin no se apresuró en preocuparse de nuevo. En eso vio a Albert Lewis, el men que lo guió al principio de su nueva vida, y que resultó ser un viejo colega, su jefe del área de cardiología, que murió hace un tiempo atrás. Ellos se pusieron muy felices de reencontrarse. Chris entendió que podía crear más cosas en su mundo que Annie no había pintado. Bueno, eso lo hizo Albert. Los hombres se lanzaron al agua sin miedo para dirigirse a la casa que siempre imaginaron los esposos con vida. En el interior a Robin se le dificultaba traer a su nuevo mundo cosas de su imaginación. El amigo le enseñó otro lugar que no tenía pintura. Ese iba a ser su hogar si el pediatra lo deseaba. En tanto, Annie intentaba descifrar la ubicación de su esposo. Quería llamarlo de algún modo, y tenía el presentimiento que éste podía ver todo lo que ella pintaba. En eso, el señor Sonrisas vio a su mujer en el lugar donde la conoció, así que se lanzó al precipicio para ir hacia ella lo más rápido posible. No le dolió nada, podía saltar, correr y volar como el mismísimo Peter Pan. En cuestión de segundos llegó a su amada, pero esta se había ido. Ese era un árbol completamente nuevo. En el lienzo estaba blanco. Era Annie que logró conectarse con su esposo a través de la pintura. Lo que ella hacía en el mundo de los vivos, Chris podía verlo en el de los muertos. Ambos sabían que estaban cerca el uno del otro. Lograr verse una última vez era el objetivo del men, que continuó con su camino, hasta que vio a Annie meterse al lago y desapareció en el agua. Pero solo era una fantasía que no lograría cambiar nada. Albert estaba seguro que muy pronto sería capaz de dejarla ir forever. Chris le contestó que se equivoca. Los dos fueron destinados a estar juntos hasta el infinito y más allá. De pronto vio el peluche de su hija. Su amigo le dijo que vería a sus hijos solo cuando esté preparado. No entiendo. En eso recordó cuando chequeaba a Marie. Ese día no fue a trabajar con tal de pasar a su lado esperando a que se recupere por completo. Al rato se despertó y una chinita en sustitución de Albert fue a verlo. El otro estaba muy ocupado siendo Morgan Freeman con otros sujetos. La mujer lo llevó a su mundo muy distinto, a la de su capacidad creativa. Ella le contó que Albert es un tipo misionero que salva almas perdidas. En el mundo su esposa se sentía arrepentida de haber perdido a todos en accidentes. De vuelta al Hades, ellos vieron varias almas listas para renacer. Chris empezó
a contar la trágica historia de la muerte de sus hijos. La empleada conducía, un camionero los arrolló y ni el apellido les quedó. Las horas pasaron. Robin le narró a Leona un recuerdo con su hija, que tenía construido en su cuarto un lugar parecido al de la asiática. En eso su nueva amiga le contó que ese cuerpo que tiene era de una azafata que su padre vio en un viaje que hicieron. O sea, ella es Marie. Robin entendió la referencia y padre e hija se alegraron de verse, mas luego Annie pensaba en quitarse la vida. Le valía madres todo. Solo tenía que agarrar un cinturón, colgarlo en un armario y dejarse llevar, antes de que le dé una enfermedad mental que la ponga muy depresiva. En la noche, Cuba regresó a ver a su compadre y le dijo que Marie está muy bien. La verá en otra ocasión. Por ahora deberán enfrentar lo peor. Su esposa se mandó al más allá, tal y como lo recomendé. Una grave noticia para el pobre que se enteró que no podrá verla jamás. Los suicidas van a otro lado por despreciar el regalo de la vida. Chris no quería entender nada de las explicaciones de su amigo. No podía permitir que su alma gemela sufra eternamente en el inframundo, e iba a cambiar las reglas, pues según el Todopoderoso ningún loco como Annie era capaz de darse cuenta que murió o que puede regresar. De ese modo se fueron con Caronte a ver a este men de pelos locos. Ahí los dos flotaron en busca de un señor que los ayude a llegar. El de la biblioteca los recibió y le aseguró que podían encontrar a Annie, pero nada hará que cuando se vean ella lo reconozca, pues su negación al quitarse la vida es más fuerte que su amor. Por lo menos tendrá la satisfacción de haberlo intentado. Robin no creía en esas patrañas y estaba dispuesto a hacerse recordar en ella. El ambiente se estaba poniendo hostil, el lugar no era agradable, los peligros acechaban su cordura. No podían morir, pero sí volverse locos, como esos tipos que los llevaron hasta el fondo de esas aguas puercas. En eso se acordó de cuando peleaba con su esposa sobre su hijo. Él era muy estricto con Ian, no le dejaba hacer nada que le gustara. En fin, un arrepentimiento que no podrá superar. El Doc llegó con sus compañeros a la orilla y vieron el panorama sombrío que los esperaba. Esa era la entrada al Báratro. Ahí Robin presintió que Ian estaba cerca, que a final de cuentas intentaba con muchos huevos parecerse a su padre, pero Chris lo entendió muy tarde. Como sea, lo apoyó diciéndole que si lo mandaran a la guerra, solo escogería a su hijo como acompañante. Sin embargo, el destino arruinó sus planes y el pediatra se sentía devastado de que nunca iba a poder ver a su hijo convertirse en alfa. Después Chris vio a Albert desesperado por entrar a salvar a Annie, y este se enteró de algo increíble. Su jefe era en realidad su hijo Ian. Sí, lo sabía. Pero no sabía que tú sabías. Que logró detenerlo justo a tiempo antes de atravesar esa cerca repleta de hombres malos y armados. Su promesa se hizo realidad, pudo ir con su pequeño a la pelea. El psicólogo les advirtió que no vayan más abajo en busca de Annie. Ian le dijo a su papá que eligió ser Albert porque era al único que escuchaba. El resto eran ignorantes y no sabían nada. Como sea, su hijo le aconsejó que cuando baje a ver a su vieja no la escuche, está muy perdida. Solo debe pensar mucho en ella y en acordarse en lo que le dijo al recuperarla, el momento cuando perdieron a sus dos vástagos. Robin intentó descifrar esas palabras de Ian y empezó a recordar los momentos que los amados tuvieron que afrontar de nuevo solos. Annie le decía que eran muy diferentes, al no haber sentido dolor tras sus pérdidas. El men contestó que eligió no sufrir, solo continuar con la vida. Tras eso Robin llegó al muelle de cabezas enterradas en ese fango. Caminó a través de ellas con la esperanza de encontrar a su esposa, pero lo que encontró fue a su papá. Bueno, no, era un viejo parecido. De pronto vio a su único amor y se quedó de 6 al encontrarla así. Solo era capaz de pensarla en la mejor forma posible, riendo y alegre. Un durísimo golpe de realidad que afrontó con mucha valentía. Ir hacia ella no funcionó y terminó cayendo en el abismo del Tártaro. Mientras se ahogaba recordó cuando Annie le dijo que lo que aprendió de él fue que jamás debes rendirte, a pesar de todos los obstáculos. El lugar donde había caído es en donde la mujer estaba atrapada. Era su antigua casa, pero todo era una ilusión, porque los suicidas se obstinan en castigarse todo el tiempo. Ahí Chris se enteró que su acompañante psicólogo es en realidad su mentor, el Dr. Albert. Sospeché desde un principio. Que estuvo esperando muchos años para volver a cuidar del men, ya que al ingresar en ese hogar perdería la cabeza en 3 minutos. Debe ser muy cuidadoso y evitar que la realidad de Annie se vuelva la suya. De igual forma, el pediatra obstinado ingresó con el mismo plan, decirle a su esposa exactamente lo mismo como cuando la recuperó. Al fin su primer nuevo encuentro, Chris se hizo pasar por un vecino, la llenó de halagos de lo que conocía de ella, ya que ésta no lo recordaba. Era como volver a conocerse, ilusionarse y enamorarse en la otra vida. La mujer se sentía devastada por la pérdida de todos sus familiares y le pidió a Chris que se vaya, no quiere escuchar cómo murió su esposa. Aún así el Doc le empezó a contar de esa vez con sus palabras mágicas, que podían devolverle la memoria y lograr salir de ese lugar oscuro. En resumen, la apoyó cuando otros intentaron culparla por ese accidente, ya que no se ofreció a manejar el auto ese día
día y mandó a la empleada. Además le pidió perdón por dejarla sola, no debía darse por vencida. De esa forma se reconciliaron y rompieron los papeles del divorcio. Luego le dijo a Annie que su esposa no tuvo la culpa, estaba muy sola, y si quería podía volver a ver a sus hijos en la otra vida por medio de la pintura. La madre recordó cuando se casaron, y Chris al intentarle decirle quién es, la men se negó, así que Robin le dijo sus últimas palabras antes de retirarse. Solo quería envejecer junto a ella hasta el día del juicio. Si eso no la convenció, nada lo hará. Chris entendió todo y se quedó en paz. Está listo para darse por vencido, pero no abandonará a su esposa. De tal manera regresó con Annie sabiendo que perderá la cabeza, y le dijo que no la va a dejar sola. No debía rendirse en ese momento. Fueron las mismas palabras de ese día en los Campos Verdes. La mujer pudo recordar a su esposo y Chris empezó a perderse. Ese reino de oscuridad lo estaba consumiendo por haberse quedado. Al rato se despertó en su mundo habitual sin nadie a su lado. De la nada Annie apareció detrás de él y se recordaron mutuamente. La felicidad había vuelto. Se miraban a los ojos sabiendo quiénes eran. Su esposa le comentó que viajaron hacia ese lugar con el corazón. Él logró sacarla de allí abajo al decidir seguirla en su destino cruel. Esos que dicen que algo es imposible son personas que no han vivido lo increíble. ¡Ay, qué bonito! No sabía que eras poeta. En eso Albert regresó para darle su gran sorpresa, su perrita dálmata, su hija Marie y su hijo Ian. La empleada se quedó en el fango por mala conductora. Después los esposos estaban listos para envejecer sin envejecer. Eso de renacer y volverse a encontrar en la vida también era una buena idea que acordaron hacerlo. Algún tiempo después los dos se vieron por primera vez en el mundo, y una nueva historia de amor y accidentes automovilísticos empezó. Fin, así termina Más allá de los sueños. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.